Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un periodo que, sinceramente, es uno de los más fascinantes de la historia empresarial moderna. Fijaos, a menudo tendemos a pensar en la salida de Steve Jobs de Apple allá por 1985 como un simple exilio, ¿verdad? Como un fracaso absoluto. Pero la realidad es que fue un laboratorio extraordinario. Esos años no hundieron su carrera en absoluto. Al contrario, sirvieron como el crisol perfecto, el lugar exacto donde se forjó esa legendaria filosofía de liderazgo que acabaría cambiando el mundo de la tecnología para siempre. Bueno, vamos a profundizar en esto, porque esta frase es absolutamente clave. Construir una empresa perdurable era mucho más difícil e importante que crear un gran producto. Ojo con esto porque esta idea es la base de toda la etapa que vamos a explorar hoy. Después de los primeros grandes éxitos, hubo una revelación brutal. Se dieron cuenta de que la verdadera obra maestra, el verdadero triunfo, no era inventar un ordenador increíble, sino construir la propia empresa. A ver, hacer un producto genial es un reto tremendo, por supuesto, pero crear una organización entera que sea capaz de seguir innovando generación tras generación, eso requiere una mentalidad completamente diferente. Y para entender cómo se logra ese cambio de mentalidad, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Empezaremos viendo esos años en el desierto. Luego pasaremos al poder de pivotar y descubriremos el famoso campo de distorsión de la realidad. Después analizaremos la estrategia de enfocar, simplificar e imputar. Y por último, cerraremos viendo cómo el arte se cruza con la ciencia. Así que, sin más rodeos, vamos con el punto número 1, los años en el desierto, o como nos gusta llamarlo, un laboratorio para la grandeza. Este periodo, exactamente entre 1985 y 1997, no fue en absoluto un exilio en la sombra. Al contrario, fue un terreno de pruebas esencial. Imaginaos una especie de microscopio gigante donde se analizaban las grandes ideas y se aprendían lecciones empresariales de un valor incalculable. Vamos a repasarlo rápidamente. Tras abandonar Apple en el 85, el paso inmediato es fundar Next. Literalmente al año siguiente se adquiere la división de gráficos de George Lucas, lo que sentó las bases de Pixar. Si damos un salto hasta 1995, nos encontramos con el éxito arrollador de Toy Story en la bolsa. Y todo esto culmina en 1997, cuando Apple decide comprar Next, cerrando así el círculo de este increíble laboratorio creativo. Lo que nos lleva directamente al punto número 2 de nuestro análisis, el poder de pivotar, o cómo pasar del hardware al software. Resulta súper revelador ver cómo los instintos iniciales, tanto en Next como en Pixar, fallaron de forma estrepitosa en los primeros años. De verdad, al principio las dos empresas estaban empeñadas en vender hardware, y además un hardware carísimo. Por ejemplo, intentar vender un ordenador con el nombre de Pixar Image Computer por la friolera de $135.000, bueno, digamos que no era la mejor receta para el éxito masivo. Por otro lado, teníamos el imponente Nextcube, que apenas logró vender unas 50.000 unidades en total. El triunfo histórico, el verdadero punto de inflexión, llegó cuando tuvieron la audacia de decir basta, desechar todo ese hardware pesado y pivotar hacia algo radicalmente distinto. El revolucionario software de Next Step, el arte de contar historias y, por supuesto, la magia de la animación digital. 50 millones de dólares. Se dice pronto, ¿verdad? Durante aquellos primeros años en los que el enfoque era el hardware, las cosas simplemente no cuajaban. Y 50 millones es la asombrosa cantidad de dinero personal que se tuvo que inyectar de golpe solo para mantener el sueño a flote mientras buscaban su verdadera identidad narrativa. Básicamente fue un periodo de sangría financiera absoluta, una especie de acto de fe ciega en que, de alguna manera, esa visión a largo plazo acabaría dando sus frutos. Y aquí viene el punto crucial de esta etapa, la afiladísima perspicacia comercial que surgió, sinceramente, de la pura necesidad de sobrevivir. Cuando la idea de producir la primera película animada por ordenador empezó a tomar forma real, se negoció un histórico acuerdo de 3 películas con el mismísimo gigante Disney. Lograr quedarse con un 12,5% de la recaudación en taquilla para una empresa pequeña que estaba literalmente al borde del abismo frente a un monopolio histórico de la industria cinematográfica, eso fue una jugada maestra. Fue un movimiento brillante que aseguró por completo el futuro financiero de todo el proyecto. 1.500 millones de dólares. Este es el espectacular, el impresionante resultado de ese gran pivote que comentábamos. Después del lanzamiento de Toy Story en el fin de semana de Acción de Gracias de 1995, tomaron la decisión de dar el gran salto y salir a bolsa. Y al acabar su primer día de cotización, la empresa alcanzó esta increíble valoración de 1.500 millones. Para que os hagáis una idea, el famoso laboratorio del desierto del que hablábamos ya estaba empezando a darnos frutos verdaderamente monumentales. Pasemos ahora al punto número 3, y este es fascinante, el campo de distorsión de la realidad, o cómo empujar lo imposible. Para llevar a los equipos, a ingenieros y diseñadores, mucho más allá de lo que ellos mismos creían que eran sus límites, se utilizaba una herramienta psicológica sencillamente asombrosa. Consistía literalmente en empujar a la gente a hacer lo imposible actuando como si las reglas ordinarias del mundo no se aplicaran.
Era como crear una profecía de éxito que se cumplía a sí misma, básicamente no aceptando jamás un no por respuesta. Un ejemplo histórico brutal fue el desafío que se le planteó al director ejecutivo de Corning. Se le exigió fabricar el famoso cristal ultrarresistente Gorilla Glass a escala masiva, en menos de 6 meses. Aunque desde el fabricante dijeron que no tenían la capacidad para hacerlo, la inquebrantable insistencia de que sí era posible hizo que transformaran por completo sus fábricas y lograran lo inimaginable. Ahorra 10 segundos. Salva 100 vidas. Esta frase es increíble, porque captura perfectamente la esencia de exigir siempre más, de no conformarse. Resulta que, buscando que el sistema operativo arrancara más rápido, se hizo un cálculo súper revelador en una pizarra. Pensadlo así. Si 5 millones de usuarios ahorran 10 segundos al día, eso suma más de 300 millones de horas al año. O lo que es lo mismo, el equivalente a salvar más de 100 vidas humanas anualmente. Es una locura, pero gracias a plantearlo desde esa insólita y motivadora perspectiva, tan solo unas semanas después, el equipo de ingeniería consiguió que el sistema arrancara 28 segundos más rápido. Y así llegamos al punto 4. Enfocar, simplificar e imputar la caja de herramientas estratégica. Con el regreso triunfal a Apple, y con la inmensa tarea de salvar a la corporación de la bancarrota inminente, se implementaron unas filosofías de productos súper destiladas, muy directas. El contraste con la etapa anterior era, la verdad, abismal. Bajo el mando previo de John Scully, la empresa se había obsesionado con maximizar las ganancias y había dado todo el poder a los departamentos de ventas y marketing. Pero la nueva filosofía cortó eso de raíz. La prioridad número 1, absoluta e innegociable, debía ser crear un producto locamente genial. La convicción era totalmente inamovible. Si el equipo se enfoca al 100% en construir el mejor producto posible, los beneficios van a llegar sí o sí, como una simple consecuencia natural. Pero claro, para lograr crear esos grandes productos, la clave maestra era el zen de la simplificación. Y ojo, no estamos hablando solo de limpiar un poco el menú de una pantalla, no. Se trataba de domar, de conquistar verdaderamente la complejidad tecnológica. Se trataba de ceder el control al usuario de una forma amigable e intuitiva. ¿Qué significaba esto en la práctica? Pues llegar a cualquier canción en tan solo 3 clics. Significaba eliminar el clásico botón de encendido y apagado para que el aparato simplemente despertara cuando fueras a usarlo. Y significaba quitar hasta el último tornillo que no fuera estrictamente necesario, algo que hoy en día nos parece obvio en cualquier teléfono móvil, pero que en aquel entonces requería una ingeniería profunda y tremendamente exhaustiva. Otro pilar fundamental de esta estrategia es el concepto de imputar. Básicamente, esta doctrina defiende que las personas nos formamos una opinión sobre un producto o sobre una empresa basándonos en cómo nos lo presentan y cómo viene empaquetado. Vamos, que al final sí que juzgamos un libro por su portada. Un ejemplo buenísimo de esto fue el diseño de aquel icónico ordenador de escritorio transparente de finales de los 90, al que le pusieron una pequeña asa en la parte superior. A ver, nadie en su sano juicio iba a llevarse una máquina de ese peso a dar un paseo, pero la asa enviaba una señal psicológica instantánea. Lo hacía parecer un objeto amistoso, un objeto que invitaba a tocarlo. De un plumazo consiguieron eliminar ese miedo o respeto que mucha gente le tenía a la tecnología en aquella época. Llegamos finalmente a la última parte. Punto número 5. El arte se cruza con la ciencia, la gran síntesis. Y justo aquí es donde verdaderamente encajan todas las piezas del puzzle, toda la línea temporal, todas esas duras pruebas de los primeros años y la filosofía estratégica se funden en una sola idea. Y de hecho, si echamos un vistazo a los análisis de instituciones súper prestigiosas como la Harvard Business Review, nos damos cuenta de que no estamos hablando de las simples excentricidades de un visionario. Para nada, estos métodos se han convertido en pilares absolutos de la literatura empresarial moderna. Es la cristalización de una serie de prácticas duraderas que nos demuestran cómo mezclar imaginación pura con una disciplina de hierro, poder revitalizar de arriba a abajo a una organización que estaba al borde de desaparecer. Los verdaderos artistas firman su obra. Esta pasión por hacer las cosas bien rayaba literalmente en el perfeccionismo más extremo. Y lo más curioso es que se aplicaba incluso a partes del producto que el consumidor nunca, jamás iba a ver. Por ejemplo, al diseñar las placas de circuitos internos, se exigió a los ingenieros que todos los componentes estuvieran perfectamente alineados y que fueran bonitos a la vista, incluso sabiendo que iban a quedarse ocultos dentro de una caja de plástico sellada. La razón que daban era tan simple como profunda. Un buen carpintero jamás utilizaría una madera de mala calidad para la parte trasera de un armario, simplemente porque esa parte vaya a ir pegada a la pared. Así que, al final, todos esos hilos sueltos, todas esas experiencias de aquellos años difíciles, se acabaron uniendo para dar forma a un legado inigualable. El complejísimo software que se desarrolló en su día para Next terminó siendo el ADN, la mismísima base de los sistemas operativos más modernos que usamos hoy.
Los artistas y genios de la animación cambiaron para siempre nuestra forma de disfrutar las historias en el cine. Y todo, absolutamente todo, quedó envuelto bajo ese gran concepto que presidió la reinvención de nuestra era. Ese momento mágico, casi poético, en el que la innovación tecnológica más puntera se da la mano y se entrelaza íntimamente con las artes liberales. Para cerrar este análisis, queremos dejar en el aire una pregunta, una de esas que te dejan pensando. Sabiendo que los cimientos de este éxito tan rotundo se forjaron a base de una pasión incesante por perfeccionar el producto y de asumir unos riesgos empresariales gigantescos, ¿cómo logran las corporaciones de hoy mantener ese delicadísimo equilibrio? ¿Cómo se sobrevive a la presión brutal por maximizar los ingresos y ganar dinero sin perder jamás ese impulso por ser innovadores, por, como se suele decir, mantenerse hambrientos y mantenerse alocados? Sin duda, es un dilema inmenso que a día de hoy sigue definiendo a los grandes líderes. Esperamos de verdad que este recorrido os haya aportado una perspectiva nueva, una lente distinta para comprender cómo se forja la verdadera grandeza. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.